continuación por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Verde. Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión, que hacemos con Alan Tefelalba, director de Radio El Pensamiento, y hoy nuevamente tenemos el agrado de tener a un especialista en materia de derecho internacional, abogado, diplomático y también un analista político, el doctor Roger Guevara Mena. Tenemos dos temas de fondo que queremos analizar el día de hoy. Esta semana el presidente Daniel Ortega, en la celebración del aniversario de la Fuerza Naval, habló de medios para continuar garantizando la presencia de Nicaragua en aquellos territorios marítimos que la Corte Internacional de Justicia le asignó al país en 2012 con la sentencia de este máximo tribunal internacional. Hubo una reacción de la cancillera colombiana, la señora Holguín, diciendo de que no le preocupaban las declaraciones del presidente Ortega, la petición del ejército de Nicaragua para que se incrementara la fuerza naval, sobre todo en el Caribe, porque ellos se mantienen en su posición de que están dentro de esos territorios. Mientras tanto, está avanzando los temas que tienen que ver con los juicios entre Costa Rica y Nicaragua. Justamente ahora en septiembre y octubre se inician las audiencias en La Haya, y ese es el otro tema con el que queremos comenzar esta conversación con el doctor Guevara y con Alan Tefelalba. Bienvenido, doctor, una vez más. Un placer tenerlo aquí. Gracias, Alan. Creo que tenemos una situación en la cual hay intereses coincidentes y encontrados. En este caso tenemos que la declaración del presidente Ortega se encuentra con la negativa del gobierno colombiano a abandonar los territorios nicaragüenses establecidos por la Corte Internacional de Justicia. Evidentemente estos son intereses encontrados, pero son también intereses coincidentes los del ejército de Nicaragua, que quiere comprar armas al gobierno ruso. Estos son intereses coincidentes, de manera que es decir, estas negociaciones que se están llevando a cabo entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno ruso, ¿verdad?, para ocupar armas, también se completa con una oferta que se dice llegó de unos vendedores de armas norteamericanos, que hacen un planteamiento de oferta de barcos y aviones con justamente apoyo al desarrollo de la costa atlántica. Evidentemente no será coincidente, será encontrado, será neutro, pero es una realidad. ¿Será cierto? No será cierto. Igualmente sería un punto de verificación. Pero sí estamos claros que el gobierno de Nicaragua, ejerciendo el control sobre la totalidad del Estado, está en su pleno derecho de decidir si se arma o no se arma. Evidentemente esto refleja una situación de inquietud para el vecindario centroamericano y para Colombia, que a pesar de ser el ejército más fuerte del continente después de Estados Unidos y tener la mejor flota naval y la mejor fuerza aérea, inclusive superior a la de Brasil, y la mejor capacidad guerrera por tener 50 y tantos años de lucha contra la FARC,
Es decir, está en una posición mucho más ventajosa, dado que inclusive frente a los aliados norteamericanos, es el primer aliado de Estados Unidos en el continente, y por otro lado, sus relaciones con Cuba son excelentes, puesto que ahí se están desarrollando las conversaciones con la FARC. Por lo tanto, yo no creo que sea, digamos, lo más apropiado plantear este tipo de desafíos, pero sí no negamos el derecho que tiene Nicaragua a decir que puede tener las armas que más le convengan. La mejor arma que ha tenido Costa Rica aquí en Centroamérica ha sido no tener armas. O sea, siempre se han manifestado ellos como un país desarmado, como un país civilista, aunque sabemos que tienen buenas armas. Y mejor. Y eso los ha proyectado muy bien a nivel internacional. Yo coincido con vos, Robert, o sea, que vamos a confrontarnos con ellos. No tiene sentido. Además, eso implica gastos para el país. Este país, gran parte de la deuda que tenía y que se le condonó en su momento era casualmente de armamento con Rusia. Después vinieron y se lo vendieron a Ecuador y a otros países en América del Sur, y se hizo el gran business en la época de Toño Lacayo, Pereira y de Humberto Ortega, que vendieron como chatarras, ferrocarril, etcétera, sí vendieron las armas. Y los helicópteros también. Y los helicópteros. En Cuadra, creo que los vendió a Ecuador o a Perú. Entonces, sí, no le miro ningún sentido. Creo que hay mayores prioridades. Claro. Una de las grandes prioridades que tiene este país deforestado es la reforestación con árboles verdes. Eso es lo que estamos necesitando básicamente hoy en día. Claro. Ahora, estamos hablando de un circo de varias pistas, doctor Guevara. Por un lado están los conflictos estrictamente jurídicos, es decir, el reclamo de Nicaragua en el Caribe, el reclamo de Costa Rica, que también Nicaragua hace. Ahí nosotros vemos conflictos propios de países fronterizos, pero además estamos hablando de ya un conflicto geopolítico. Colombia históricamente, y estamos hablando de 2 siglos por lo menos, se ha considerado, o se ha considerado, pero además con el apoyo de Estados Unidos, los vigilantes del mar. Entonces ellos se resignan a perder esa posición geopolítica que les dio también una gran preponderancia, sobre todo en el siglo XIX, en las actuales circunstancias. Como tercer elemento, hablamos de algo mucho más grande, en el que algunos consideran de que Nicaragua podría estar cayendo en digamos, en el juego de Rusia, de hacer del país de nuevo un lugar, un punto de fricciones con Estados Unidos. Es decir, aquí se van a instalar satélites de orden estratégico, aquí se van a instalar armamento ruso para defender. Es decir, estamos viendo 3 o 4 pistas ahí. Bases marinas. Estamos metiendo innecesariamente al país otra vez en el conflicto de los grandes y somos hormigas. O sea, aquí ya se está hablando de satélites, creo que son 23 satélites los que estarían, digamos, resguardando a Nicaragua o espiando para a los Estados Unidos en el conflicto que se tiene con Rusia, más ahora que Rusia se tomó Crimea por la fuerza de otros territorios, ¿verdad? Georgia y están queriéndose ampliar en Ucrania. No le miro yo ningún sentido, o sea, es buscar conflictos donde no hay. Creo que las prioridades de Nicaragua son otras, definitivamente. El enriquecimiento de unos cuantos y de una pobreza extrema por todos lados aquí, Roger. Vos te salís un poquito del centro de Managua, y yo lo he experimentado con mis hijos, un poquito a las orillas, y hay una pobreza extrema, y ahí vive la mayor parte de la población. O sea, vino muy inconsecuente esta política. Yo creo que más bien es una manera de preparar una consistencia del gobierno actual promoviendo un conflicto externo, como siempre ha sido. Y eso volvería a oscurecer esa pobreza extrema que vos estás señalando. Me parece que son preparativos que diría yo casi irresponsables, por decirlo lo menos, ¿verdad? En el cual se tratan de producir escudos humanos ante conflictos internacionales que lo único que va a hacer es garantizar la continuidad de un régimen, como el caso sirio, pues. Y en este caso tenemos que considerarlo muy seriamente, puesto que refleja no solamente poca capacidad, sino poca seriedad y poca responsabilidad. Hay un tema, Javier, que es el tema de fondo.
Y quiero preguntarle a Roger, porque él es especialista en temas internacionales de derecho internacional público y derecho internacional privado. Es catedrático de la UCA también. ¿Es legal el contrato que se hizo entre el gobierno y el chino que parece que está quebrado? Mira, es decir, lo que se hizo fue un contrato con el chino, el cual se le dio carácter de concesión. Por ejemplo, garantizarlo con las reservas del banco. Por eso, no es lícito comprometer a ese nivel, pero por otro lado, lo que más me preocupó fue que el de la comisión del canal dijera que esa deuda, que ya se ha gastado 600 millones de dólares, que yo no lo veo por dónde, ¿verdad? Dice que esa deuda, si no la pagamos, no solamente se nos van a llevar las reservas del banco, sino que nos van a demandar ante los tribunales internacionales. Entonces, yo creo que hay una equivocación en la afirmación. El contrato con el chino no es ningún tratado internacional, y eso no puede ser llevado a tribunales internacionales porque no constituye un contrato internacional cuando se hace entre una empresa y un Estado. Pero ¿qué pasa, digamos, al aclarar, Roger, lo de PDVSA con los que están aquí haciendo negocio con PDVSA, porque no es el Estado de Nicaragua? O sea, ¿cómo está eso? ¿Quién va a pagar la deuda? Simplemente lo de PDVSA no ha pasado por la Asamblea Nacional, sino que lo que han hecho es acreditarlo a la deuda interna. Y la deuda interna, si usted, que no lo confiesa el Banco Central, la tenemos súper alta o muy alta en comparación a la deuda externa. Pero lo del chino pasó a la Asamblea, aclarar. Exacto, pero en el caso del chino que pasó a la Asamblea, es una ley interna que puede ser variada en cualquier momento. Claro. Y no tiene las características de un tratado internacional. Ellos pueden llevarnos a tribunales de arbitraje, como está la Argentina en varios países, que lo debe a todo el mundo. Pero indudablemente no es que va a llevarnos a la Corte de la Haya, porque debemos presuntamente una cantidad, aún en el peor de los casos, que pudiera ser que el chino le endose la deuda al gobierno chino. Ahora, quien nos ha despreciado, quien no tiene ni siquiera embajada en Managua, porque nos considera minúsculos e inútiles, y no representativos y no importantes, porque no significa no tener embajada en Managua. Y nosotros, por supuesto, vamos de rodillas frente a una empresa china que ni siquiera es el gobierno chino oficialmente y que lo es en realidad. Entonces estamos haciendo el papel de tonto. Pero mira, estamos hablando con un abogado que es Roger. Hablemos como abogado. Sí. Fundamentame en derecho lo que estás diciendo, o sea, ¿qué dice el derecho internacional público y privado en relación con esto? O sea, no expresiones políticas, sino claro, tirate como abogado. Mira, el derecho internacional público señala que lo establecido entre una empresa privada y un Estado no es tratado internacional y no puede ser considerado como tratado. Eso es regla de derecho internacional, ¿ok? Entonces, por lo tanto, como consecuencia, no puede el pueblo de Nicaragua ser llevado a tribunales internacionales como el de la Haya. ¿Por qué? Porque no es un tratado internacional. La ley que existe, que es una concesión, esa concesión es básicamente una ley interna que puede ser modificada en cualquier momento y que no constituye justamente un tratado internacional. Por lo tanto, esa ley es en todo tiempo modificable. Esa ley no es puede ser retroactiva, y la deuda, en todo caso, que se pueda existir con esa compañía, tiene que ser verificada. Y si resulta que es una deuda odiosa, como lo llama el derecho internacional, que son aquellas que no se pagan porque ofenden la dignidad de un pueblo, el pueblo de Nicaragua en su momento lo considerará o no así. ¿Existe un antecedente que podría marcar la posibilidad de una segunda vía para que un acreedor privado pueda, digamos, obligar a un Estado a pagar? Aquí, a finales de los años 90, un grupo de nicaragüenses que habían comprado parte de la deuda de Nicaragua interna, metieron embargo en las cuentas de Nicaragua en el exterior.
ese escenario es viable en el plano de derecho internacional privado, pero no público, como dice Alan, ¿no? Hay que separarlo. En ese caso tendría que establecerse la validez de esos documentos. Lo que pasa es que Nicaragua nunca desconoció la validez de esos documentos. En el momento que se desconoce la validez, tiene un efecto político y un efecto económico, claro, ¿verdad? Y, es decir, en este caso Nicaragua por una realidad política no la desconoció, y lógicamente eso fue aprovechado porque había interés tanto en los nuevos tenedores de la deuda externa que habían en Venezuela y en otros países, ¿verdad?, como el gobierno en mantener vivo la validez de los documentos. O sea, había un contubernio visible, pues. Ahora, siempre sobre derecho, como Alan plantea, Sí. Hay un escenario que tal vez no es comparable con el de Nicaragua, pero un poco como referencia, ¿no? Venezuela, como está en una crisis económica espantosa, está vendiendo la deuda de los países afiliados a Petrocaribe. Ya vendió Jamaica, ya vendió República Dominicana por menos de la deuda. ¿Podría el chino recurrir a esto y decirle a un gobierno o a un buitre, ahora que son famosos los compradores de deuda buitre, podría el chino decir, mira, aquí tengo 600 millones, aquí está la ley, aquí está la factura, yo gasté, te vendo la deuda por 500 millones y entendete vos con el gobierno de Nicaragua? ¿Es factible? Eso es factible en tanto que continúe este gobierno, que siempre va a reconocer esa deuda, y habrán siempre interesados de otro lado, aliados de ellos, interesados en pagarle con la plata ajena. O sea que el chino está casi en el aire. El chino podría decir que con este gobierno tiene fuerza, pero digamos, en caso que no hubiera un gobierno diferente, la perdería totalmente. Mira, voy a citar un caso específico. Yo fui de la junta directiva de Claro Enitel. Aquí se hizo un convenio de Jorge Solís y la junta directiva. No había llegado yo a esa junta directiva con Jorge Mascanosa. Jorge Mascanosa iba a hacer la telefonía en Nicaragua, tal como la van a hacer ahora, y van a hacer la energía eléctrica, que ahora no te van a ir a cortar el cable, sino que por computadora te van a cortar la luz en tu casa. Ese era el proyecto. En aquella época estaba más incipiente la tecnología de Jorge Mascanosa. De repente, Alemán rompió el convenio y todos nosotros, ya estaba yo en la junta directiva, lo aprobamos. Jorge Mascanosa puso una demanda en un banco de Nueva York, creo, si mal no recuerdo, por $6 millones, que es lo que él había gastado. Entonces el gobierno de Nicaragua le ofreció 3. Al final hubo un arreglo y creo que se pagaron 4 o 5 millones a Mascanosa, ¿verdad? Pero hubo una tirantez fuerte con el caso de Alemán, que esa es una de las razones por las que Alemán perdió simpatía con la colonia cubana, que lo apoyó tanto. Yo estaba involucrado y conocía esa situación. Entonces, te estoy citando otro caso, que era un convenio. En aquel momento Telcor representaba al gobierno y Mascanosa era una entidad privada, pero se le congelaron fondos a Nicaragua en Nueva York. Sí, yo te diría que sigue siendo de derecho internacional privado. El caso de la Argentina tiene una deuda con casi toda la comunidad financiera internacional. Y hace poco, estando yo en Canadá, te decía la otra vez, que abogados franceses llegaron justamente allá a Montreal a citar que andaban tras la deuda argentina y que se encontraban con el fracaso que hicieron del embargo de un buque escuela en Dakar, en Senegal, un país africano, en el cual embargaron el buque escuela que pertenece al Estado argentino, y como los bienes del Estado argentino son inembargables, se les cayó el embargo. Entonces ellos tienen en casi todos los tribunales de arbitraje, tienen demanda contra la Argentina. ¿Y qué hizo la Argentina? Colocó sus fondos de reserva en el Banco Central de Francia, para que nadie se la pueda tocar, porque nadie puede ir a embargar los fondos franceses. Claro. Y no hay tribunal francés que se atreva a hacerlo, ni abogados que puedan hacerlo, porque son inembargables. Entonces se cobijó detrás del Estado francés para no pagarle a nadie, y ahora todos sus pagos lo hacen a través del Banco de Francia.
Muy bien, muy inteligente. Claro. Mira, planteaba que el caso del petróleo y el gran negocio que aquí se ha hecho, Roger, Sí. no pasó por la asamblea, pero PDVSA entiendo yo que es parte del gobierno de Venezuela. Es una empresa que Aquí hay, digamos, unos empresarios privados que tienen negocio con PDVSA. Incluso se menciona una hija de Chávez, la reina del arroz, que estaría en el negocio del petróleo también. Y es, Sí. verdad, no sé de qué lado, si por este lado o por el de aquel. O sea, ese es un convenio entre privados, que es la de aquí, con PDVSA, que es parte del gobierno. O sea, volvamos al derecho internacional público y al derecho internacional privado. En ese caso, el gobierno de Nicaragua, ¿qué es lo que ha hecho? Los ministros del Banco Central y Hacienda han respaldado la deuda privada con bonos, con documentos privados. Y esos tenedores de bonos, a cambio de la deuda de ellos, se les ha pagado con bonos del Estado. Y los venezolanos son tenedores de varios millones de dólares en bonos, en papeles del Estado firmados por el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda. Increíble. No es exigible en todo momento. Te voy a poner otro ejemplo, pues, un poco para que la película tenga más ángulo. El caso de Tumarín, por ejemplo. Sí. Tumarín ha incumplido reiteradamente el compromiso de hacer la empresa. En el año 2009 y en el año 2011 pusieron la primera piedra. En el 2009 volvieron a poner la misma piedra en el 2011 y no han podido volver a poner la misma piedra porque no arrancan, por un problema muy complejo en el que ya se metió la política. Es más, si no fuera por la protección política del presidente Ortega hacia una inversión brasileña, porque el PT está gobernando en Brasil, si no fuera el PT probablemente el gobierno de Nicaragua, inclusive el de Daniel Ortega, ya hubiera tenido que actuar. En un reciente comunicado, los dueños de Tumarín le recordaron al gobierno de Nicaragua que hay una ley que respalda y un acuerdo que respalda esto. ¿Qué significado tendría después de que no ha cumplido, después de que todavía está diciendo que no tiene financiamiento, pero que sí la voluntad de hacerlo? ¿Qué implicaciones tendría para Nicaragua si decide actuar y decir, señores, hasta aquí llegamos? O bien, cuando ellos digan, señores, nosotros invertimos 60 millones, porque el chino dice que ha invertido 600. Sí. Ellos en un comunicado dicen que han invertido 60 millones y que le digan al gobierno de Nicaragua, bueno, pues ya. Mire, yo creo que el gobierno de Nicaragua está en todo momento, tanto en el caso chino como en el caso brasileño, está en capacidad de rescindir el contrato. Y en ese momento establecer un peritaje que determine y verifique los gastos efectuados demandados por ellos. O sea, Nicaragua es una persona jurídica internacional y su gobierno puede, en todo momento, su gobierno legítimo puede tanto aprobar como rescindir cualquier tipo de contrato. Es decir, en este caso estamos hablando de deudas que podrían ser solventadas mediante negociaciones posteriores, pero que tengan capacidad o que no pueda el Estado de Nicaragua hacerlo, eso no es cierto. Que hayan intereses políticos por afinidad, por simpatía, por cualquier otra cosa que pasa por debajo de la mesa y que no representa los intereses soberanos, eso es otra cosa. Por lo tanto, yo creo que tanto en el caso Tumarín como en el caso del proyecto del Gran Canal, Nicaragua puede decidir en qué momento se continúa con el contrato o no, y no es una ley de esa naturaleza lo que va a estar sometiendo al pueblo y al gobierno de Nicaragua a unas condiciones leoninas, enfermizas, contrarias a la soberanía nacional, como en este caso esa concesión que lo que hace es dejarnos sin reserva física, sin reservas internacionales, y prácticamente nos deja desnudos ante la comunidad internacional, y sería un gobierno financieramente ocupado con su propio ejército. Ahora, ¿por qué tantas medidas de orden jurídico que ha tomado el Estado de Nicaragua en el caso de Wang Jing? No solo les bastó una ley, sino que fueron más allá. Tomaron medidas de orden financiero, que usted ya comentaba antes, tomaron medidas de orden político, inclusive de orden laboral, porque en caso de conflictos dentro de la zona del canal,
lo que va a prevalecer es lo que el chino tenga bien. Claro, ¿Por qué tan extremo? Es decir, yo creo que es básicamente una sed de dinero, que es la fuente del poder. Y justamente en esa sed de dinero que es fuente del poder, cuando haces eso frente a una empresa extranjera, estás renunciando a la soberanía. Porque, ¿qué cosa es soberanía? La soberanía es la capacidad de controlar sobre tu territorio todas las acciones que hacemos los ciudadanos, que sea la responsabilidad del Estado, y en el momento que renunciar a favor de una empresa, a favor de una persona, a favor de un gobierno extranjero, estás regalando o cediendo o vendiendo por 30 monedas, como Judas, tu soberanía de la que sos responsable de guardar. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Yo miro una diferencia básica entre el Tratado Chamorro-Bryan y el Tratado con Wang Yi. El Tratado Chamorro-Bryan era un tratado entre países, y un proyecto de canal de Estados Unidos a través del territorio nicaragüense, pero aquí este es un tratado con un privado, y ahí es donde encuentro la contradicción, digamos, y justifico lo que estás diciendo, pero me gustaría que siempre bajo el esquema del derecho ampliara tu concepto estrictamente el derecho. Es decir, yo creo que queda claro, y te repito, que el acuerdo empresa china sin paternidad, porque China no la reconoce siquiera, ¿verdad?, como parte de su gobierno, y el gobierno de Nicaragua no es un tratado internacional. Y como no es un tratado internacional, no podemos ser llevados ante los tribunales internacionales de justicia tradicionales, los que ven el cumplimiento de los tratados. Otra cosa es en derecho internacional privado. En derecho privado, sí, esa deuda puede llevarnos a tribunales de arbitraje internacionales, donde nosotros vamos a demostrar la realidad de los gastos, la verificación de los mismos, y en ese momento se verá si Nicaragua lo debe. Y por supuesto, nosotros vamos a argumentar que estas pueden ser deudas odiosas en el momento que sea un nuevo gobierno, y que estos no tendrán la obligación que tienen otras obligaciones frente al derecho internacional privado. Por lo tanto, yo insisto, esta concesión es una ley interna que lesiona los derechos soberanos, que va contra natura de los principios que rigen cualquier Estado, puesto que nunca se garantiza con la reserva lo que una deuda de carácter privado, porque esto simplemente significa más que un colonialismo, es más que la colonia que imponían las empresas inglesas en la India o en Sudamérica. Por lo tanto, yo creo que en técnica jurídica no es exigible ante un tribunal internacional, pero sí no deja de ser deuda en tanto que esta no sea claramente verificada hasta el último centavo, y que se califique esa deuda como tal, como pagable. En el caso, ¿quién verificaría? ¿La Corte? Porque aquí se está hablando de 600 millones de dólares, yo no veo por dónde. No hay. No han comprado ni siquiera un kilo de tierra, pues. Porque los camiones, digamos, que sacan son los mismos camiones que andan de arriba para abajo, y que ahí son productos de otra gran comisión similar, y sería bueno, Javier, que se hablara un poco en relación, después de que toque eso, Robert, de esa comisión que aparece ahora, ¿verdad? Si esa es una comisión de $500,000, ¿se imaginan cuántas comisiones hay por debajo? Por ejemplo, esos camiones, todo eso es parque de decir, campos de venado, pues. Ese es de otro conflicto, vamos a hablar al regreso. No. Vamos a ir a un cambio y vamos a regresar, ¿verdad? Para agotar el tema de la Haya, sí, porque no le hemos entrado a las audiencias de octubre. En Nicaragua y Colombia van de nuevo a las audiencias, Costa Rica también ya pronto, así es que vamos a hablar de esos temas al regresar. Nicaragua es la tierra de los nicas. Nicaragua
Nicaragua es la tierra que nos vio nacer, la que nos inspira para ser cada día mejor, a luchar por nuestros sueños, orgullosos de gritar al mundo: yo soy Nica. Ser Nica es amar a los demás. Ser Nica es saber que aunque todos seamos diferentes, lo que nos une es nuestra identidad. Yo soy Nica. ¿Y vos? ANF, ayúdanos a construir un futuro mejor. Transmitiendo por una expresión libre de Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz, y para el mundo, radioelpensamiento.com. radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. ¿Qué esperas para tener un smartphone Claro con llamadas, mensajes, WhatsApp, Facebook, Claro Música y Claro Video ilimitados? Todos incluidos en un mismo plan postpago ilimitado. ¡Claro que sí! ¡Atención! Les habla su capitán. Conoces a los pingüinos de Madagascar, pero lo que no sabes es que llevan una vida doble. Como agentes secretos. Comienza con 4 hermanos. ¿Ustedes son mi familia? Tú no tienes familia y todos vamos a morir. ¿Qué te sucede, Kowalski? Que crecieron para convertirse en maestros del disfraz, del espionaje y del ataque aéreo. ¡Síganme, muchachos! ¡Esto se pone ardiente! ¡Quema! No tienes que lucirte, Carlos. Bien, muchachos. Igual que como en Cuba. Venecia. Río de Janeiro. Düsseldorf. Llegamos al centro de Dublín, Irlanda. Tenemos que mezclarnos. Baile irlandés. Te llevas. Somos pingüinos hasta las plumas. Y alguien va a salvarnos. Somos nosotros. Los pingüinos de Madagascar. En septiembre de 2013, el gobierno de Nicaragua volvió a la Corte Internacional de Justicia y le pidió en una demanda fijar el rumbo exacto, y tomo textualmente del escrito nicaragüense, el rumbo exacto de nuestra frontera marítima en el Caribe. Y le pidió de paso que le concediese, bajo el derecho marítimo internacional, ampliar más allá de las 200 millas desde la costa del Caribe, citando la base de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Corte de la Haya aceptó, pero convocó para este 5 y 9 de octubre, en primer lugar, para ver las oposiciones de Colombia. En este caso, Colombia le ha dicho a la Haya: usted no tiene competencia, no procede en el juicio. Sobre este aspecto, doctor, porque lo primero es lo primero, y lo primero es que la Corte va a decidir si tiene competencia o no tiene competencia. En este caso, basado en antecedentes, ¿qué cree que va a decir la Corte? Yo creo que la Corte, al igual que en el caso de Estados Unidos, Nicaragua, en la época del gobierno de Violeta Barrio, se estableció con claridad que no se podía renunciar sobre el mismo caso a la competencia de la Corte, y la Corte, pese a la ausencia de Estados Unidos, falló a favor de Nicaragua. En este caso nos encontramos ante una situación parecida, en el cual Colombia denunció la competencia de la Corte para determinado caso, y en este caso vemos que, valga la redundancia, la situación continúa, y sobre el mismo aspecto jurídico hay una continuidad, que es la delimitación fronteriza sobre el mar territorial, de acuerdo a la Convención de Montego Bay, que es de derecho del mar. Entonces, a esto debemos agregar que existe siempre
primero, la definición de las excepciones presentada por Colombia, que es lo que va al inicio del proceso. En el momento que la Corte deslucide su competencia o no sobre este tema, es que se va a darle continuidad a lo presentado por los países en conflicto. Por lo tanto, estamos hablando de que primero tendrán que escucharse las posiciones de los creantes, por decirlo así, en este caso Colombia, que denuncia la competencia, y hasta después, yo me imagino que para principios del año próximo, es que se verán en audiencia lo expuesto por los países en relación a la delimitación del mar territorial y todo lo que representa la plataforma continental submarina, ¿no? En esto del mar territorial, yo pienso de que no es que tú, policía de tránsito, y lo he sostenido siempre, de Colombia ni de Nicaragua, andenle tránsito a los barcos, ni mordiéndolos en el camino porque vayan a mucha velocidad ni nada por el estilo. El asunto es económico, o sea, si van a hacer, digamos, perforaciones petroleras o recursos marítimos como la pesca, etcétera, digamos, Nicaragua lo que adquirió fueron esos derechos, pero no es que hasta allá van a estar las fronteras y van a andar fronteras y van a andar perros cuidando en el mar. Doctor, explíqueme. No, yo creo que cuando hablamos de yo soy partidario, la vez pasada hablaba con Javier sobre la necesidad de establecer con Colombia una nueva frontera. Desde la sentencia del 2012, nosotros tenemos una nueva frontera en el Caribe, que es con Colombia. Tenemos mar territorial y tenemos tierra firme colombiana dentro de nuestro territorio, lo que implica, al igual que con Honduras y con Costa Rica, que tenemos una nueva frontera, y esa nueva frontera supone que tenemos que instalar servicios de aduana, servicios de vigilancia, ¿verdad? En alta mar, obviamente, yo creo que en esto, como no tenemos la capacidad, pero sí tenemos el derecho, ¿ya? Obviamente no vamos a andar con los perros marinos ahí viendo si de quién entra o quién sale, o en pleno mar de un sello diciendo ¿quieres visa o no? Claro, entonces tendría que haber en las ciudades ribereñas frontera, porque si no nos podemos encontrar con la acusación de la comunidad internacional que por esa zona entra toda la droga colombiana hacia Estados Unidos. O sea, es una zona bien vulnerable. Entonces yo creo que lo que debemos de haber hecho desde hace rato para evitar esa acusación en tiempo son derechos económicos. Sí, exacto, son derechos económicos, justamente lo vamos a regular, porque ¿cómo? En una relación amistosa con Colombia, en un tratado de libre comercio que regule el corredor marítimo para que los barcos colombianos entren hacia sus islas, que son importantes, la autorización de las concesiones petroleras y de perforaciones, la pesca artesanal, la pesca industrial, es decir, son cosas que son básicas, pues. Y sobre todo hay otro ángulo de turismo que no pueden descuidarse, puesto que San Andrés y Providencia puede ser proveída de cosas turísticas por Corn Island y por Bluefield, y se le da trabajo a esa comunidad. Yo creo que el dejar abierta esa frontera totalmente desprovista y solo buscando armamento ruso o el contrabando norteamericano me parece que es irracional, y solamente ver un negocio de ratería y no ver una visión estatal del tema, ¿no? Usted ha sido una advertencia hace la anterior ocasión en que estuvo aquí, doctor, acerca de las implicaciones que puede tener el conflicto en Harbour Head. Se lo pregunto por lo siguiente: Nicaragua ya tiene pues prácticamente una sentencia muy clara en el caso de la frontera con Colombia. Ahora la va a definir mejor, claro. Y no sé si en el tiempo la Corte se va a pronunciar antes con lo de Colombia, definiendo exactamente, como le ha pedido Nicaragua, la frontera en el mar, antes que el caso de Costa Rica. Pero, suponiendo, y basado en la tradición con que la Haya maneja estas cosas, que es de muchas veces muy salomónica, ¿qué implicaciones futuras podría tener que un revés de Nicaragua en el caso de Harbour Head? Yo creo que el aspecto de Harbour Head fue llevado con un énfasis exclusivo en el aspecto territorial
pero no se vio, porque yo no lo vi en ninguna de las afirmaciones de la Corte, que Nicaragua reclamara que se evitara un trazado nuevo de parte de Costa Rica en el caso que se le diera la nueva dimensión en Harbour Head, puesto que al lanzar una nueva diagonal hacia el Mar Caribe, Costa Rica tendría derecho aproximadamente a más de 20.000 kilómetros cuadrados sobre el mar territorial, y le daría a Costa Rica un derecho a participar en negociaciones con Colombia. Mira, el caso de Costa Rica, aquí siempre dijimos de que nos había quedado una piscina, que es el Meridiano 82, pero el caso de Costa Rica lo que le quedaron es un charquito. Pero Colombia se tragó todo. ¿Hay alguna salida en ese caso de Costa Rica? O sea, para obtener mayor cantidad de mar. Que Costa Rica está esperando que se resuelva a su favor Harbour Head para lanzar inmediatamente después de esa sentencia favorable una solicitud a la Corte en el cual se le otorgue la diagonal que va hacia el Mar Caribe, que no es un charquito, que es mucho más de 20.000 kilómetros cuadrados, y que simplemente esa diagonal hacia el Mar Caribe va a cortarnos parte de lo que nosotros recibimos de parte de la autoridad internacional, y por lo tanto eso le daría derecho a autorizar circulación de barcos, a autorizar exploración y explotación petrolera, a participar en negociaciones turísticas y una cantidad de cosas que... Pero eso sería cambio de sentencia, porque a cambio de la sentencia, después de que... Cambio de sentencia de la Corte, ¿no? No, es que no sería cambio de sentencia, simplemente es delimitación de frontera, porque una vez que obtenga Harbour Head, la siguiente demanda costarricense va a ser que se le entregue, que se delimite dentro de la nueva limitación la diagonal que va hacia el Mar Caribe, que incluye un ángulo de varios miles de kilómetros cuadrados, que incluye justamente ese derecho que ahora no tiene sobre nuestro recién otorgado territorio marítimo en el Caribe. O sea que Costa Rica como que perdió el tiempo, ¿verdad? Como que llegó en el furgón, en el último furgón de la... Sí, yo creo que Costa Rica ellos vieron desde que no tenían la posibilidad real y encontraron en Harbour Head algo que la Cancillería nicaragüense no había visto, y que yo se lo pregunté a algunos que si ya habían medido la diagonal que iba para el Caribe y lo que representaba ese ángulo sobre nuestra plataforma continental, y se parecieron sorprendidos. Yo creo que esto significa que francamente no ha habido la mejor negociación, y que eso de la diagonal hacia el Caribe es un ángulo reciente que Nicaragua lo ha venido enfocando desde hace, creo que después que hablamos o algo parecido. Es decir, ellos no conocían ese elemento, que justamente me parece una cosa seria de que no se haya mencionado con anterioridad. Sí, es interesante lo que está planteando, ¿verdad? Porque lo que es de la Haya es una sentencia en que definen el mar territorial de Nicaragua. ¿Sería una modificación de sentencia? Sería una modificación de la sentencia en el caso de que Costa Rica aprobara, a partir de la nueva sentencia de la Corte, que les dé Harbour Head a su favor, y ese Harbour Head es un punto de referencia para lanzar la nueva diagonal hacia el Mar Caribe, y el espacio entre la diagonal y su propio mar territorial es bastante ancho. Hay un antecedente jurídico que es la delimitación con Honduras, aunque hicieron una pancita para darle una isla. Claro, y ellos podrían basarse en eso. Perfectamente, y ellos podrían alegarlo ante la Corte con otras causas, pues, como ya lo han hecho, pues, y sobre todo en la interpretación del canal de Jerez-Caña. Hombre, hace unos años nosotros los nicaragüenses vimos con mucha claridad una especie de colusión entre Panamá, Costa Rica y Colombia, pensando que presionando juntos y Honduras sí, podían arrinconar a Nicaragua nuevamente al famoso paralelo y dejarnos en la piscina. Al final da la impresión que Panamá ha hecho a un lado esa alianza con Colombia. Costa Rica la mantiene muy viva porque sabe que dependiendo de lo que Colombia, el daño que le puede hacer Colombia, ¿verdad?, a Nicaragua, ellos pudieran tener una oportunidad. Y ahí creo que es donde cabe, políticamente hablando, la demanda de Harbour Head. Al final como que no funcionó la estrategia.
Yo creo que ellos han visto de que Harbour Head en sí, que no es más que un pantanal, Sí. lo importante del pantanal era que subía hacia el norte y desde ahí se podía lanzar la diagonal hacia el Caribe. Ellos lo han visto desde siempre. Lo que no lo habíamos visto éramos nosotros. Entonces ellos lo vieron y ellos saben que la riqueza y el dinero está en las concesiones petroleras, está en la explotación de minerales, está en la concesión de pesca artesanal e industrial y en el espacio turístico. Yo creo que ellos lo han visto así, además que hay otras cosas, pues, ¿no? Claro. Y entonces ellos pueden establecer inmediatamente control policial, sobre todo ellos que se les señala como en el gobierno anterior como parte del tráfico de drogas, pues. Bueno, nos queda la recta final, no sé si hablamos de política, porque Alan había planteado el tema de un contrato en el caso de los semáforos inteligentes. ¿Sí? Las comisiones de la alcaldía, esas cosas están Bueno, en ese caso, entendemos que un grupo de empresarios extranjeros, un español, un coreano, fueron a España a hablar con una empresa Luisa y le dijeron, mira, hay una posibilidad de conseguir un contrato para instalar semáforos en Managua, dame la representación, yo voy allá, me muevo y cuando ganemos me pagan. Se entusiasmaron tanto los españoles que los autorizaron inclusive que fundaran una empresa que se llama Luvisa, Nicaragua. Y uno de ellos, Cabanés, un español, me dicen que todavía estaba recibiendo hasta hace un mes un salario de la empresa para que él pudiera hacer sus gestiones. Sucede que posteriormente, cuando ya el proyecto estaba avanzando, aparece otra empresa que se llama Asocio, en la que está metida una constructora que se llama Master Construction. Me dicen que esa es la que ganó, junto con Aluvisa España, ganó el contrato. Entonces, los que hicieron las gestiones tienen un acuerdo en el cual le van a pagar a la gestora $500,000 de comisión. El asunto ya está en los tribunales. A ver, analicemos qué es lo que está ocurriendo en este... Bueno, yo creo que en este caso podemos decir que estamos estrictamente en derecho comercial interno. Sí, el contrato. El contrato. Entonces estamos hablando de un contrato de representación inicialmente entre una empresa local y una empresa española. En ese contrato de representación se establecen criterios de conducta, de criterios económicos y de realización, ¿no? Y se establece un salario, pues, además. Entonces, si luego, sobre la marcha de la negociación, que supuestamente se abrió a licitación pública, que no sé si se abrió o no se abrió, ¿verdad? En este caso, eso no tiene gran importancia porque las licitaciones aquí no son licitadas sino asignadas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en este caso vemos que la asignación corresponde, como se ve, a una negociación que entre la empresa anterior y la empresa nueva hicieron un joint venture, una especie de consorcio, para poder aparecer como ganadores, y ambos, digamos, se repartieron el pastel, por así decirlo, junto con los interesados locales, ¿verdad? O alcaldía, como se llame, ¿verdad? En todo caso, esto crea, digamos, una condición en el cual nada tiene que ver el representante. El representante cumplió con el contacto, cumplió con la gestión, y si sobre la marcha hicieron acuerdos entre el anterior y el nuevo participante, el representante sigue teniendo su derecho y simplemente es exigible ante el nuevo consorcio y tiene la capacidad de ejecutarlo, porque ese contrato de representación, que es un contrato internacional, tendrá que definir las condiciones en que se va a ejecutar. Sí. Entonces simplemente ese contrato tendrá que ser ventilado de acuerdo al ordenamiento interno y al ordenamiento internacional. Lo interesante de todo esto es que nos venimos a dar cuenta de los grandes negocios que hay ahí, porque a fin de cuentas, si se paga una comisión, es plata tuya, de Javier, mía, del que está viendo. O sea, entre todos estamos pagando las comisiones de los vinagres. Claro. Va en el costo. Claro, esta es una nada más. Esta es una pequeñita, pues. Ahora, es inocente la alcaldía de todo lo que se estaba cocinando y que ahora terminó en un conflicto, porque comenzó bien, pues, con una gran felicidad, ya estamos haciendo esto, lo otro.
Yo creo que la parte de la inocencia se puede demostrar en la publicidad de la licitación, que es lo que le salvaría la imagen, pues, ¿verdad? Hicieron licitación. No sé. Esa es una gran duda, porque la alcaldía ya perdió la ruta de la ley, que dice todo contrato, toda compra o todo proveedor de un servicio más allá de 100.000, 120.000. La ley de contrataciones del Estado y la ley de la Contraloría de eso, pero eso ya no cuentan. Es que lo que pasa es que nosotros no sabemos qué cosa es papel mojado y qué cosa es ley válida. Claro. Entonces, ante esa indefinición, obviamente la alcaldía no puede aparecer como inocente en estas negociaciones. Pero mira, volviendo al tema Tumarín, por ejemplo, lo que la prensa brasileña ha dicho es que con el escándalo de corrupción en Brasil, el Banco Nacional, que es el que va a financiar Tumarín, decidió congelar fondos. Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Pero que llegó el representante de uno de los dueños de Tumarín y le dijo al gobierno y al BANDE: si ustedes me sueltan el dinero, yo le voy a donar a la campaña del PT, en este caso Dilma Rousseff, 6.5 millones de dólares, y el dinero salió. No sabemos si llegó hasta Nicaragua, pero sí se utilizó parte de ese dinero, porque hay evidencia de que le dieron el dinero para comprar las tierras. Lo que no sabemos es si los 6.5 millones de dólares se le dio o no. ¿Y quién llegó a hacer esa oferta? El presidente de la empresa Queiroz Galbao, que es socia del 50% de las acciones de Tumarín, que es la que va a construir, ¿verdad?, la obra. Eso es lo que dice la prensa brasileña. Y en este caso estamos hablando también de una comisión entre privados. O sea, en el otro caso hay un claro soborno, pero en este caso es un conflicto por una comisión. Pero yo creo que vale la pena meterlo en el caso de Julio Rocha. Van centro de intermediario, digamos, de la plata. Esa plata entró a Nicaragua. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esa plata? O sea, solo Julio Rocha. Por eso yo creo que en este caso, si quiere ser equilibrado ese juicio en el cual solicita la extradición, debe definirse. Los desembolsos los debe haber hecho Bancentro, que es sujeto de investigación de la FIFA. Justamente en la publicidad del juicio tiene que saberse quién recibió ese dinero. Y vuelve a salir Eduardo Montealegre. Antes salía con los CENI, él es socio del centro, de los zurdos y de los derechos y los que están ahí, los dueños de ahí. Ahora veamos el caso de Julio Rocha, pues, ¿verdad? Que otra vez tribunales internacionales. Julio Rocha es uno de 7 acusados. Fíjate bien, en una organización monstruo, global, universal, hay 7 nada más, y de los 7, uno de ellos Julio Rocha. En este caso lo acusa la justicia norteamericana, la justicia suiza primero. La justicia suiza, ¿verdad? Y luego lo reclamó un tribunal de Nueva York, porque ahí fue donde salieron los cheques que le enviaban a un banco brasileño en Miami, y de ahí Rocha los trasladaba a un banco en España, y luego repatriaba el dinero a su cuenta a través de un banco nacional. Pero la plata que entraba aquí, ¿a quién se la trasladaba? Yo creo que el fondo de las solicitudes que de traérselo para acá. Es que Nicaragua tiene que probar en el expediente por qué se violentó su legislación para poder tener derecho a extraditarlo. Y dentro de esa explicación está dónde se recibía el dinero, quién era el beneficiado, a través de qué banco se hacía, y justamente quién lo recibía y para qué lo recibía. Aquí la pregunta, tiene que quedar claro para que los suizos puedan considerar como seria una extradición. Ahora, el problema es que Julio Rocha empieza a cantar como ópera, ahí donde los gringos, y entonces se den a conocer cosas que aquí. Claro, y los suizos tendrán que ver, en el caso de acceder a una extradición, lo que significa enviarlo a Nicaragua. Primero, que se le vaya a exonerar y que lo vayan a sacar libre después de 3 o 4 meses, o sea, por arresto domiciliario o por enfermedad, que se la van a inventar o no, ¿verdad? O sea, que corre el riesgo los suizos de que mañana amanezca ahorcado con una camisa manga larga, como otros en la policía,
y de repente lo que se trató fue de silenciarlo y evitar que dijera cosas inconvenientes para muchos. Mira, te voy a poner una comparación, y como toda comparación es odiosa, ¿verdad? Sí. El nicaragüense Bernardo Adán III, a los 17 años, se le mete la locura en Houston, comete un asalto y mata a un profesor De primaria, ¿no? de primaria que estaba acompañado de su hija. Lo condenan a la muerte. El Estado de Nicaragua se declara dolido. El presidente pide el perdón. ¿Por qué? Porque los hechos se cometieron en Estados Unidos, no se cometieron en Nicaragua, no hay ofensa, lo único que hay es, digamos, una solicitud de misericordia, de piedad. En el caso de Julio Rocha, él era un empleado de la FIFA, no era un empleado de ninguna federación nicaragüense, cometió el delito entre Nueva York, Miami, España. Él negoció contratos que sí tienen que ver con la parte nicaragüense, pero ya no era ningún funcionario, no tenía ninguna representación legal. En este caso, digamos, de Julio Rocha, ¿por qué Nicaragua se siente ofendida? ¿Y por qué no enjuicia? Por eso, es justamente lo que tiene que demostrar, hasta dónde su orden jurídico fue violentado. Si es cierto que son ofendidos, ¿y por qué razón? Tienen que sustentarlo jurídicamente, y los suizos van a considerarlo, porque sobre todo la primera decisión de los suizos se violentó no el orden jurídico suizo, y ellos son los que primero se van a pagar la deuda, por decirlo así. Segundo, van a considerar las razones que dicen los norteamericanos para extraditar a Rocha, si se violentó o no el sistema financiero nacional y aplicar la ley norteamericana, y hay que ver si hay equivalencia de pena, si hay equivalencia de delito, si la responsabilidad es considerada equivalente, y si hay garantías de que solo se le va a juzgar sobre eso y no sobre otra cosa. Pero ¿por qué no, en vez de declararnos dolidos, pues porque hay un Nica que está preso en Zurich, sí, porque como el caso de Adán III, ¿por qué no lo pidieron por razones humanitarias ya por último, pues? Por eso, o por qué no le pidieron, en el caso de tercero, no solicitaron la extradición para que pagara aquí cadena perpetua. Ahí se hubieran reído de nosotros. Por eso, pero ya, obviamente, es decir, yo creo que habría que establecer eso con claridad. Pues, yo creo que lo que hay que ocultar es con quiénes se repartió aquí. ¿Crees vos que sea repartido? Claro. Pero es que se fue un enorme riesgo entonces el Estado de Nicaragua, sí, y la justicia, claro, y este hombre canta. Depende de los involucrados. Sí, en realidad. Ahora, y los suizos no lo van a soltar si en el expediente no está claro hasta dónde está la ofensa o la supuesta ofensa de Rocha contra el Estado de Nicaragua, y si el Estado de Nicaragua tiene razones jurídicas suficientes para reclamarlo. Sí, no, y lo que la justicia suiza está diciendo es que esta fue una conspiración internacional, sí, contra una organización universal, global, pues. No es poca cosa. No es poca cosa, porque supone una piratoría de alta calidad, es decir, de alta tecnología, y sobre todo un fraude internacional en el cual si se ve involucrado gobierno, va a acarrear un desprestigio enorme. Así es. Don Alan, para concluir entonces. Yo creo que los temas han sido agotados. Roger Guevara nos ha explicado, ha orientado a la gente. Hemos tocado puntos que realmente la gran prensa no los ha tocado. Sí es. Y que valía la pena hacer un análisis jurídico de los mismos. Quedamos en deuda, doctor, y le vamos a hacer una nueva invitación, porque la pregunta que nos teníamos para cerrar este programa era: ¿son efectivas o no las protestas frente al Consejo Supremo Electoral? Que requiere de un análisis mayor. Claro. ¿Es una buena estrategia de la oposición, o la oposición está haciendo o no? A mí me hubiera gustado contar con más tiempo, pero denos una probadita. Para la próxima podríamos desarrollar primero que los diputados saben que quien nombra a los magistrados es la Asamblea Nacional. Ellos deben saber porque son diputados, que por la protesta que se le haga frente al Consejo no los van a hacer renunciar, pues, sino que lo que se podría hacer como presión, si en realidad fuera una oposición, es decir al gobierno: señores, quédense gobernando ustedes con COSEP y no se molesten por nosotros, porque vamos a hacer política extraparlamentaria fuera de la Asamblea, y sus cheques se los pueden guardar donde quieran.
Yo creo que sería eso muy decente y muy democrático. Excepto lo último, ¿verdad? Que realmente es una amenaza a la seguridad del bolsillo de 24 diputados de la oposición. Entonces estamos hablando, ¿son oposición o son parte de? Obviamente. Buena pregunta. Yo creo que ahí tenemos un buen tema para la próxima. Está invitado permanente, doctor, así que veremos en qué momento su agenda nos permite estar. Bueno, la invitación. Sí. Bueno, gracias a todos ustedes. Los esperamos la próxima semana.